Bienvenidos a la clase número 13 de física común. Hoy día vamos a ver la última clase del eje de energía y se titula Calor y cambios de fase. ¿Ya? Entonces vamos primero con el primer concepto. Ahí ustedes pueden sacar sus cuadernos y ir anotando estos conceptos que van a ser súper importantes y esenciales para poder entender lo que es el eje. ¿Ya? Entonces, primero que todo, vamos a recordar un poco de lo que estábamos viendo en las clases pasadas, que es el calor, y vamos a introducir un nuevo término que serían los cambios de fases. ¿Ya? Entonces, comencemos a leer. Cuando una sustancia absorbe una cantidad de calor, la velocidad de sus moléculas aumenta y su temperatura se eleva. ¿Ya? En las clases anteriores hemos estado hablando sobre cómo se ejemplifica, ¿ya? O se manifiesta el tema de la temperatura. ¿Ya? El tema de la temperatura es algo de la velocidad de sus moléculas. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de cuánta cinética, cuánta energía o cuánta velocidad tengan las moléculas de una determinada sustancia, entonces también va a afectar a su temperatura. Entre más movimientos tengan estas moléculas, que puede estar en cualquier estado, ya puede estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, pero si estas moléculas están a mayor velocidad, tienen energía, se están moviendo, entonces vamos a decir que está a una mayor temperatura, ¿ok? En cambio, si las moléculas de esta sustancia está todo lo contrario, o sea, está a menos velocidad o tiene menor energía, entonces vamos a decir que su temperatura va a ser menor, ¿ya? Entonces a eso nosotros le llamamos temperatura, a la velocidad o la energía que puede tener una sustancia, ¿ya? O las moléculas de esa sustancia en específico, ¿ok? ¿Y cómo vamos a modificar esta temperatura, ya sea subir la temperatura o disminuir la temperatura? Vamos a afectarlo con la misma energía, ¿ya? Pero esta energía va a ser diferente. Esta energía se va a llamar como energía de transferencia, ¿ya? Se va a transferir energía, se va tanto a transferir, ya sea como absorber o como ceder energía, ¿ya? Y esta absorción, ¿ya? O entrega de energía le vamos a llamar calor. ¿Ya? Entonces el calor como concepto, ahí para que lo puedan escribir, calor es energía transferida, ya sea recibiendo o entregando. ¿Ya? Y la temperatura, como término, como definición, le vamos a colocar que sería la cinética, ¿ya? O el movimiento, ¿ya? O la velocidad o la energía que tienen las moléculas de una sustancia. Todas esas definiciones están bien, ¿ya? A mayor energía, mayor velocidad, mayor temperatura, a menor velocidad, menor temperatura, ¿ya? Ya, entonces sigamos. Dependiendo del calor, energía transferida, ya lo dijimos, pero este calor va a ser diferente. Este calor sería el calor específico, que también lo vimos en la última clase. Recuerden que el calor específico tenía una fórmula determinada. ¿Se recuerdan cuál era esa fórmula determinada de calor específico? ¿Alguien? Calor específico es igual, Calor partido en varianza de temperatura por masa. No. sí, calor partido en masa por variación de temperatura. Entonces, esto es lo que es calor específico. Ya si nosotros le decimos, esta es la fórmula, ya en definición, el calor específico de una sustancia sería cuánto calor le tengo que entregar a esta sustancia para que pueda variar su temperatura 1 gramo de esta sustancia. ¿Ya? ¿Cuánto calor es necesario para variar la temperatura de 1 gramo de esta sustancia? ¿Ya? O sea, ¿cuánta energía transferida? Recuerden que calor igual energía transferida. ¿Cuánta energía necesito transferir para poder variar la temperatura de 1 gramo de esta sustancia? ¿Ok? Eso sería el calor específico. Entonces, cada sustancia tiene su propio calor específico. Quizá una sustancia necesite más energía, ¿cierto? Más calor, más energía transferida para poder variar su temperatura. Quizás alguna sustancia necesite muy poca para variar su temperatura. ¿Ya? Es algo que es una cualidad diferente para cada sustancia. ¿Ya? La determina. ¿Ya? Entonces, dependiendo de este calor específico,
de una sustancia, la elevación de temperatura es directamente proporcional a la cantidad de calor suministrado. O sea, entre más calor yo le suministro, entre más calor yo le transfiero, ¿ya? Entonces más va a aumentar la temperatura, porque más energía le estamos dando a esas moléculas, ¿ya? Para que podamos como entender ese concepto. E inversamente proporcional a la masa de la sustancia. O sea que entre más masa tengo, voy a necesitar mucha más energía para poder variar su temperatura. ¿Se entiende? En cambio, por ejemplo, si yo tengo 35 kilogramos de mantequilla, y ahí lo pongo en un sartén, por ejemplo, necesito mucho calor para poder variar su energía, o sea, perdón, su temperatura, para poder variar su temperatura, ¿ya? Necesito mucha energía transferida a ese cuerpo, a esa sustancia, para poder variar su temperatura. En cambio, si tengo solo 10 gramos, ¿ya? O sea, si yo lo corto así en un pedacito muy chiquito, entonces no voy a necesitar tanto calor, ¿ya? Voy a necesitar mucho menos para poder variar su temperatura. Entonces la masa también es importante, ¿ya? Entonces, por lo mismo vamos a decir que la elevación de la temperatura, ¿ya? Es directamente proporcional a la cantidad de calor suministrado. O sea, entre más calor, más temperatura. Y inversamente proporcional a la masa de sustancia. O sea que entre más masa haya, menos voy a elevar la temperatura. Y entre menos masa haya, más voy a elevar. ¿Ya? A eso se refiere con inversamente proporcional o directamente proporcional. ¿Ya? Como un repaso rápido, directamente proporcional significa que si uno sube, el otro también sube. ¿Ya? Directamente. Ambos suben, directamente proporcional. Y inversamente proporcional significa que si uno sube, entonces el otro baja. ¿Ya? Inversamente proporcional, uno sube, el otro baja. Directamente proporcional, uno sube, el otro también sube. Inversamente proporcional, o sea que es inverso, uno sube, uno baja. ¿Ya? Sigamos leyendo. Sin embargo, cuando un sólido se funde, ¿ya? Que sería cambio de estado o el cambio de fase, o cuando un líquido hierve, ¿ya? Ocurre algo interesante, ocurre algo curioso, que durante el cambio de fase, ¿ya? ¿A qué le llamamos cambio de fase? Cuando un líquido pasa a gaseoso, o cuando un líquido pasa a sólido, o cuando un sólido pasa a líquido, cuando ocurre algún cambio de estado, ¿ya? La temperatura siempre en este cambio permanece constante. Entonces, a medida que, por ejemplo, un hielo, a medida que un hielo, si ponemos un hielo en un vaso, a medida que ese hielo está cambiando su estado, su fase, está pasando de sólido a líquido, a agua, ¿ya? Durante todo ese proceso que cambia de estado, permanece en la misma temperatura, que en este caso sería de 0 grados Celsius, ¿cierto? Todo el tiempo que está pasando entre sólido y líquido sería 0 grados Celsius y no varía su temperatura. Entonces eso es muy interesante porque podemos también empezar a jugar con eso, ¿ya? Entonces no cambia la temperatura, ¿ya? O la temperatura permanece constante hasta que todo el sólido se funda o que todo el líquido hierva, ¿ya? Hasta que toda la sustancia cambie de fase. Cuando ya toda la sustancia cambia de fase, entonces ahora ya puede cambiar también la temperatura. Pero mientras está cambiando, no, ¿ya? Entonces eso es algo muy importante que ustedes puedan anotar y puedan saber, ¿ya? Entonces, otra vez vayamos al ejemplo del hielo. Si nosotros colocamos un hielo en un vaso, ¿ya? Y este hielo está cambiando de estado sólido a estado líquido, entonces a medida que ocurre todo ese proceso, siempre va a mantener la misma temperatura, ¿ya? Entonces puede haber, al principio vamos a tener el hielo 100% como sólido, ¿verdad? Este agua 100% sólido. Luego, a medida que va avanzando el proceso, va a ir 80 sólido, 20 líquido, después 50 y 50, después 20 sólido, 80 líquido, hasta que todo se transforma en líquido. Pero en todo ese proceso siempre estuvo en la misma temperatura, siempre estuvo en 0%. Y ya cuando pasa todo 100% líquido, ahí ya podemos volver a variar su temperatura, ya sea subiéndola, disminuyéndola, etcétera. ¿Ya? Así que eso, súper, súper importante. ¿Alguna pregunta? ¿O todo bien hasta aquí? ¿Todo bien? Ya.
Súper. Ya, entonces sigamos. Bueno, aquí hay unas imágenes que ayudan para lo mismo. Ya, entonces vamos a hablar sobre este cambio de fase, ¿ya? Y para el cambio de fase también vamos a tener, o sí, tener la definición o el término de calor, pero va a ser un calor diferente, ¿ya? A este calor le vamos a llamar calor latente, ¿ya? Entonces, ¿qué significa calor latente? Calor latente significa la energía que se necesita transferir, pero no para variar la temperatura, sino para cambiar de fase. Entonces, calor latente es el calor necesario para cambiar de fase una sustancia, ya para que ahí lo puedan anotar, ¿ya? Calor latente, la energía necesaria, ¿ya? Que hay que transferir, no para poder variar su temperatura, como antes, ¿ya? En este caso no. En este caso es para cambiar de estado. Y recuerden que cuando uno cambia de estado o cambia de fase, no hay cambio de temperatura, sino que la temperatura se mantiene constante, ¿ya? Entonces aquí vamos a encontrar dos calor latentes, ¿ya? Para dos puntos diferentes, ya que en realidad si ustedes ven la fórmula abajo, es la misma fórmula, ¿ya? Entonces ustedes si se aprenden una, se aprenden la otra, pero tienen que aprender el concepto, ¿ya? El concepto de desde qué estado estamos y hasta qué estado llegamos, ¿ya? Entonces en el caso del calor latente de fusión, adivinen cuál va a ser el estado en el que comenzamos y cuál vamos a terminar, ¿verdad? Fusión tiene que ver con fundir algo, ¿ya? O pasar de sólido a líquido, ¿ya? Entonces vamos a empezar un estado sólido hasta un estado líquido. Entonces, si nosotros leemos, podemos ver que el calor latente de fusión, o que le vamos a llamar como L sub F, ¿ya? Siempre esta letra pequeña que está a la derecha de la L, le vamos a llamar sub, y esa letra. Entonces, el calor latente de fusión, o L sub F, de una sustancia, es el calor por unidad de masa necesario para cambiar la sustancia de la fase sólida a la fase líquida en su temperatura de fusión. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante terminar con el de a su temperatura de fusión? ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Porque no todas las moléculas, o no todas las sustancias, mejor dicho, ya no todas las cosas, no todas las sustancias, tienen este punto de fusión o esta temperatura de fusión igual. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que el agua, por ejemplo, yo le estaba comentando del cubo de hielo, ¿cierto? Agua sólida, que pasa a agua líquida a los 0 grados Celsius, ¿cierto? Y cuando vimos la creación de la escala Celsius, vimos que la persona que hizo esta escala lo hizo por eso mismo. El 0 grados Celsius el punto de fusión y el 100 grados Celsius el punto de congelación, ¿verdad? Cuando pasa el líquido a gaseoso. Perdón, de ebullición, punto de ebullición, ¿ya? Punto de fusión, punto de ebullición. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque no todas las sustancias, ¿ya? Tienen esas temperaturas iguales. Quizás el agua sí puede tener una fusión a los 0 grados Celsius. O sea, cuando estamos en 0 grados Celsius, el agua sí pueda efectivamente pasar de sólido a líquido. Pero quizá otra sustancia, como por ejemplo el aceite, la leche, no sé, la bebida, algún jugo, ya cualquier cosa líquida, quizás no todas esas pueden pasar de sólido a líquido a 0 grados Celsius. Quizás su temperatura de fusión sea a los 15 grados Celsius. Quizás sean los 30 o 35. ¿Ya? Imagínense que para poder derretir algún mineral, ya, no sé, por ejemplo, hierro o fierro, oro, no sé, todas esas cosas que son en las minas, uno las tiene que fundir a demasiada temperatura. Y ese sería su punto o su temperatura de fusión. Y obviamente no estará en 0 grados Celsius, sino que está a muy alta temperatura, ¿ya? Eso es porque estas sustancias se encuentran en la naturaleza como sólidos, ¿ya? A una temperatura ambiente se presentan como sólidos. Entonces, para poder transformarlos a líquidos, es necesario ponerlos a mucha temperatura, ¿ya? Entonces eso es importante saberlo porque no todas las sustancias tienen la misma temperatura de fusión o que después vamos a ver la misma temperatura de ebullición, ¿ya? No todas las sustancias tienen la misma temperatura de fusión o temperatura de ebullición, ¿ya? Entonces eso sería el calor latente, ¿ya? De fusión.
el calor por unidad de masa necesario para cambiar la sustancia de sólido a líquido en su temperatura de fusión, ¿ya? Que es determinada para cada sustancia. Y el calor latente de vaporización, ¿ya? Es lo mismo, pero en este caso para cambiar de líquido a gas, ¿ya? A vapor. Entonces dice, el calor latente de vaporización, o L sub V, de una sustancia es el calor, aquí tenemos el calor en la fórmula, por unidad de masa necesario para cambiar la sustancia de estado líquido a estado vapor, ¿ya? En su propia temperatura de ebullición, que también lo mismo es diferente para cada sustancia, ¿ya? Entonces vamos a tener esta fórmula que, si se fijan, va a ser la misma en ambas, ¿ya? Solamente que con diferentes sub, se podría decir, ¿ya? Calor latente o L sub V y el otro L sub F, ¿ya? El calor latente de fusión y calor latente de vaporización, ¿ya? Calor latente de esto anótenlo, por favor, ¿ya? Esto sí que va a ser súper necesario, ¿ya? Ah, y también, ¿en qué se mide entonces el calor latente? El calor latente se mide en, puede ser calorías partido gramos, puede ser joules también, partido gramos, puede ser joules partido en kilogramos, etcétera, ¿ya? Pero lo vamos a dejar en estas dos, pueden ser cualquiera de estas dos, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, el calor se mide en calorías, ¿ya? O también en joules, porque es energía, y la masa se mide en gramos o kilogramos, ¿ya? Entonces ahí depende del problema lo que le pidan, ¿ya? Pero esta es la medición más general, ¿ya? Para que lo puedan anotar. Eso, ¿alguna pregunta con esto? Antes de avanzar. ¿No? ¿Todo bien? Ya, entonces seguimos. Ya. Vamos a ver un poco el agua, ¿ok? Vamos a ver un poco el ejemplo del agua, ¿ya? En el gráfico se muestra el caso del agua en condiciones normales, ¿ya? Se parte con una masa de hielo que está a una temperatura inferior a 0 grados Celsius y luego este hielo se empieza a calentar hasta transformarlo en vapor de agua. ¿Ya? Entonces vamos a ver todo este proceso que es desde el estado sólido, ¿ya? Desde hielo, hasta su estado gaseoso, ¿ya? Que sería vapor y obviamente pasando por su estado líquido, ya que sería agua. Entonces vean aquí, por favor, el gráfico, ¿ya? Primero que todo, yo siempre les digo que hay que ver en los gráficos, primero que todo, antes de empezar a mirar cómo tal el gráfico, ¿se acuerdan? No, no me acuerdo. ¿No? No. Ya, nadie. Sí, la X y la Y. Le vamos a llamar los ejes, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que ver en un gráfico. Entonces, ahí anótenlo, ¿ya? Pongan en su cuaderno una nube, ahí. Lo primero que hay que ver en un gráfico son los ejes, ¿ya? Esto es súper importante porque nos ubican qué estamos viendo, ¿ya? ¿Qué estamos viendo en un gráfico? ¿Qué es lo que está variando? ¿Qué es lo que se está manteniendo? ¿Qué es lo que está constante? ¿Ya? Y en qué se está midiendo, ¿ya? Porque alguna cosa, no sé, la masa, por ejemplo, se puede medir en gramos, kilogramos, toneladas, onzas. Perdón, eso es otra cosa. Pero se puede medir en muchas cosas. Por ejemplo, aquí mismo, miren, en el eje X, en el eje horizontal, está la Q, que sería calor. ¿Ya? Y en este caso, entre paréntesis, podemos ver que lo están midiendo en calorías. Pero la energía o el calor también se puede medir en joules, ¿cierto? O en kilocalorías. Entonces, por eso es muy importante ver los ejes, para también estar viendo en qué están midiendo em, estas cosas, ¿ya?
Y en el eje Y, o en el eje vertical, vamos a ver que tenemos temperatura. Y temperatura también se puede medir en grados Celsius, en Kelvin o en grados Fahrenheit. Entonces, por eso también es muy importante ver en qué se mide. ¿Ya? Ahora que ya estamos, que ya vimos los ejes, vertical o para arriba sería temperatura y hacia la derecha horizontal sería calor, energía. Vamos a empezar a ver el gráfico como tal, ¿ya? Entonces partamos viendo aquí el primer estado en el que está el agua, que sería el estado sólido, ya que sería el hielo. Podemos ver que empieza, si ustedes se fijan aquí en el eje Y, empieza, a ver, voy a anotar aquí, empieza en este lugar, ¿ya? En un lugar vertical que está inferior a los 0 grados Celsius, ¿ya? No nos indican qué temperatura, podría ser menos 100 grados Celsius, menos 200, menos 5 grados Celsius, menos 1, no nos indican, ¿ya? Pero sí es inferior. Una pregunta cortita, para cualquiera. ¿Podríamos decir que está en menos 300 grados Celsius? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Podríamos decir que está en menos 300 grados Celsius? ¿Sí? ¿No? ¿O nadie? Los pillé, no han repasado las clases anteriores. ¿Ya? Alguien, por lo menos alguien, aunque sea la chunte. Me pilló. Ja. Sí, los pillé, ¿lo ven? Aunque sea por responder. No Yo es. creo que sí, porque está bajo cero. No, eh, profe, no está arriba de 300. ¿qué había dicho la compañera antes? Que no la escuché bien. Sí, está así porque está bajo cero. Ah, que sí se puede decir que está a menos 300 grados Celsius. ¿Sí? Ya, hay un sí. ¿Alguien dice que no? ¿O todos dicen que sí? Y le voy al sí, dice la Shirley. Ya los demás. Antonia, Martín, Andrés, Martina. Digo que se podría decir, pero no es seguro, porque no nos dice, pero puede ser menos de menos Claro, 300. porque si está en menos cero, o sea, si dice que es inferior a cero, puede ser, ¿cierto? Pues hay una posibilidad. Pero puede ser menos 300 grados Celsius. Apoyo a los demás. Ah, y entonces sí. Todos sí. Ya. Apoyan la causa. Ya, les voy a decir la respuesta. ¿Ya? No, no. Y los pillé, no han repasado. ¿Ya? Acuérdense de repasar las clases anteriores, ¿ya? Rayos. No, po, no, no. Que, recuerden que la mínima temperatura que uno puede tener en la escala de grados Celsius, ¿cuánto es? Así es, Amaro. En menos 273 grados Celsius. Ya, recuerden que se encontró que no pueden haber temperaturas menores a menos 273. Entonces, ¿podría ser menos 300? No, es ¿cierto? Porque sería negativo. Y por eso mismo es que se inventó la escala Kelvin, ¿ya? Que dijo, bueno, yo voy a hacer una escala natural, ¿ya? ¿Qué significa escala natural? Que no tenga negativos, que sean solo números positivos, ¿ya? Entonces yo al menos 273, que es la temperatura mínima, le voy a poner un cero. ¿Por qué? Porque no puede haber nada bajo eso. Entonces, como no hay nada bajo eso, no hay negativos en esta escala. Entonces, de aquí para arriba serían todos los positivos. Y eso fue lo que hizo el caballero Kelvin. Y ya el caballero Fahrenheit hizo otra cosa, así que ya eso me ha enredado. Ahí véanse la clase, ¿ya? Pero no, no se puede tener menos temperatura de 273. Entonces, este punto, este hielo, no podría estar en menos 300 grados Celsius, ¿ya? Ahí para que también lo anoten como recordatorio. ¿Ya? Entonces,
eh, olvidando que no se acordaron de mí para repasar, ya, voy a seguir la clase. Entonces no puede estar en -300, ya, pero sí podemos decir que está entre -273 y -1, ¿cierto? Donde no sabemos, pero sí está en los negativos, ya. Entonces empezamos aquí, ya, en una temperatura muy baja. Y en esta temperatura, como ustedes pueden ver acá, el agua está en estado sólido, está en hielo. Entonces empezamos a agregar calor. ¿Cómo vemos que empezamos a agregar calor? Bueno, con el eje X, ¿verdad? Con el eje horizontal. A medida que vamos agregando calor, o sea, a medida que vamos yendo hacia la derecha, podemos ver, miren aquí, qué es lo que pasa verticalmente, que empieza a subir. Miren, verticalmente empieza a subir. A medida que vamos hacia la derecha, empieza a subir. ¿Lo ven? Entonces a medida que le agregamos calor, empieza a elevar su temperatura. ¿Ven que se está entendiendo el gráfico cuando vemos los ejes? Entonces estamos aumentando la energía, aumentando la temperatura también, porque recuerden que son directamente proporcional. Y llegamos al punto en el cual la energía, seguimos poniendo energía, ¿ya? ¿Por qué? Porque seguimos yendo hacia la derecha, pero ya no estamos aumentando ni disminuyendo. O sea, no estamos en el eje Y alterando algo. Eso quiere decir que en temperatura nos mantuvimos en justo esta temperatura. Qué raro, ¿eh? Nos mantuvimos justo en esta temperatura. ¿En cuánta temperatura? A ver, vamos a ver. En 0 °C. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros estuvimos en hielo, estado sólido, ya, perdón, agua en estado sólido, que sería hielo. Empezamos a aumentar la energía y a medida que aumentamos la energía, ya, o aumentamos el calor, aumentamos también la temperatura. Y llegamos al punto en el que ya, a pesar de que aumentamos calor, no estamos aumentando temperatura, sino que la temperatura se quedó en 0 °C. Y acá se quedó un buen tiempo. Entonces, ¿qué podría significar eso? Porque estamos siguiendo transfiriendo energía. No es que se paró la transferencia de energía, estamos siguiendo en esta transferencia de energía, pero se paró o cesó de aumentar su temperatura. Entonces, qué me podría decir esto? Me podría decir que estamos en un cambio de fase, ¿verdad? Porque recuerden que habíamos visto que cuando cambiaba de fase no alteraba su temperatura. Ya, imaginen que ahí dice cambio de fase. Entonces, como nos mantuvimos en la temperatura o hay una temperatura constante, a pesar de que nosotros le aplicamos calor, podríamos decir efectivamente que hay un cambio de fase. Porque el cambio de fase significa que estamos obviamente cambiando de estado a alguna sustancia, ya sea de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, etcétera. Y en esta transferencia de fase o en este cambio de fase o cambio de estado, la temperatura se mantiene constante. ¿Ya? Entonces esto es lo que podemos ver acá. Entonces aquí, como dice la descripción, tenemos tanto hielo como agua, ¿cierto? Porque estamos en este proceso de pasar todo el hielo a agua. Ya, al principio vamos a tener 80 hielo, 20 de agua, después a medida que vamos aumentando el calor, ya 50 y 50, después tenemos 20 de hielo y 80 de agua, hasta que se pasa todo completamente a agua y ahora sí ya empieza nuevamente a aumentar su temperatura. Y ahora tenemos solo estado líquido. ¿Lo ven? En este sería solo estado líquido. Aquí solo estado sólido. Aquí cambio de fase. ¿Ya? Entonces ahora otra vez estamos aumentando calor, aumentando temperatura, todo bien, hasta que llegamos nuevamente a una temperatura constante. ¿Ven? Nuevamente una temperatura constante. Esta temperatura constante es los 100 grados Celsius. ¿Ya? Y podemos observar que a pesar de que estamos transfiriendo calor, la temperatura no se modifica. O sea, hay una temperatura constante. ¿Y esto qué me puede En indicar? cada cambio de fase la temperatura se mantiene igual. En cada cambio de fase la temperatura se mantiene igual, efectivamente, ¿ya? Ya sea solidificación, fusión, evaporación, condensación, ebullición, todo, la temperatura se mantiene igual, ¿ya? Después vamos a ver qué es lo que pasa con evaporación, ¿ya? Evaporación déjenlo ahí como con un ticket, ¿ya? Todavía vamos a ver un poco más adelante qué es lo que pasa, ¿ya? Pero todas las demás, sí. Sería fusión, solidificación, condensación y ebullición, ¿ya? Y evaporación, dejémoslo ahí. Entonces ahora, como estamos en el gráfico, podemos observar que la temperatura se mantuvo,
podemos decir que tuvimos también un cambio de fase. Entonces miren también la descripción. Aquí estamos con agua y vapor. Ya, lo mismo. Está pasando del agua a vapor. Entonces en este transcurso que la temperatura se mantiene constante, vamos a empezar con 80 de líquido, 20 de gaseoso, después 50-50, después 20 de líquido y 80 de vapor gaseoso, hasta que ya todo se vuelve gaseoso y volvemos a empezar en este punto a aumentar la temperatura mientras aumentamos el calor y ya en este punto estaría en el estado gaseoso. ¿Ya? Y así es como pasamos de sólido a gaseoso, aumentando la temperatura, también aumentando el calor y pasando por el estado líquido. ¿Ya? ¿Quedó claro? Recuerden que aquí hubo dos cambios de fase. Miren el gráfico. Hubo un cambio de fase aquí, lo voy a poner con otro color. Un cambio de fase aquí, cambio de fase. Y un cambio de fase aquí. Que si ustedes se fijan son justo cuando la temperatura se mantiene constante. Porque en un cambio de fase, un cambio de estado, la temperatura se mantiene constante, a pesar de que aumentamos el calor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ya, súper. ¿Algo? Eh, ¿Sí? no, es que me preguntaba si cambiar la temperatura, no, ya que no aumenta la temperatura o disminuye la temperatura en el cambio de fase, pero se vuelve más rápido este proceso, ¿verdad? Todo depende del calor. Ya cuando la temperatura no varía, depende del calor. ¿Cuánto calor yo le aplico a esta sustancia? Si yo le aplico mucho calor, entonces va a ser mucho más rápido este cambio de estado. ¿Ya? Pero si yo no le aplico tanto calor, entonces puede tardar bastante. Ya todo depende del calor que yo le aplique. Entre más calor, más rápido. ¿Ya? De hecho, justo eso es lo que nos indica esto. Miren aquí. Este sería el calor latente. ¿Ya? Este sería el calor latente. eh, Era con L. Calor latente de fusión. L sub F. Y este sería el calor latente de vaporización. O L sub B. ¿Ya? Y si se fijan, ambos tienen valores diferentes. El calor latente de fusión en el agua serían de 80 calorías partido en gramos, ¿ya? Y en el calor latente de vaporización serían 540 calorías por cada gramo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tuviésemos 540 calorías, ¿ya? Si tuviésemos 500 calorías, entonces podríamos pasar un gramo de agua a vapor, ¿sí? Si tuviésemos 500 calorías, podemos pasar un gramo de agua a vapor. Pero ¿qué es lo que pasa si tenemos 100 gramos, por ejemplo? Necesitaríamos 540 por 100, ¿ya? O sea, 54.000 calorías para poder pasar, ¿ya? ¿Ya? O ponerlo en un, por ejemplo, se podría decir hervidor, tetera, lo que sea, ¿ya? Y ahí ponerlo a un fuego constante de 540, entonces cada como 540 va a transformar un gramo, después otros 540 va a transformar otro gramo, pero se va a demorar más, ¿ya? No sé si se entiende. En cambio, si por ejemplo lo pongo a 54.000 calorías al tiro inmediatamente, va a ser mucho más rápido el cambio, dependiendo del calor, ¿ya? No sé si quedó ahí un poco más claro con la pregunta que habían hecho. Ya, entonces eso. ¿Alguna pregunta con el gráfico? ¿No? Recuerden siempre ver los ejes, ¿ya? Eje vertical, eje horizontal, eso es súper importante. ¿Ya?
Ya. Sigamos entonces. Y aquí tenemos otra imagen, ¿ya? Y esta imagen sería los cambios de fase, eh, bueno, los cambios de fase para cualquier sustancia, ¿ya? Pero yo les voy a hacer el ejemplo con el agua, ¿ya? Entonces miren aquí. Tenemos estos tres estados, ¿cierto? Hasta el momento, ya igual hay otros, pero vamos a estudiar tres, que sería el sólido, líquido, gaseoso, ¿cierto? Sólido, líquido, gaseoso. En el agua, como estábamos viendo antes, sería hielo, agua como tal y vapor, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos del estado sólido al estado líquido, y esto también se lo tienen que aprender, ¿ya? Cuando pasamos del estado sólido al estado líquido, entonces le vamos a llamar a eso fusión, ¿ya? Fusión sería el cambio de fase desde sólido hasta líquido, ¿ya? Luego de líquido a gaseoso sería vaporización. Y que eso puede constar de dos procesos que por eso yo le había dicho que pusieran un ticket ahí como en evaporación, ¿ya? Puede ser tanto en evaporación como en ebullición, que son cosas diferentes, ¿ya? En algunas cosas se podría decir que son parecidas, pero son diferentes igualmente. ¿Ya? Ahí vamos a hablar sobre eso, ¿ya? Luego, cuando nos queremos devolver, ¿ya? Cuando nos queremos devolver o ceder calor, ¿ya? Entonces de gaseoso a líquido vamos a decir que estamos pasando por condensación y de líquido a sólido estamos hablando de solidificación, ¿ya? Y hay un punto para algunas sustancias que pasan directamente de sólido a gaseoso sin pasar por líquido, ¿ya? Y eso se le llama sublimación, ¿ya? Tienen que igual entender este concepto de sublimación porque se los pueden colocar en alguna pregunta y más que nada para que no sea algo desconocido, ¿ya? Pero por lo menos yo no he visto preguntas en los ensayos o en TEMRE que le hagan calcular algo con el calor latente con sublimación, ¿ya? Eso nunca. Siempre el calor latente va a estar para la fusión, que es lo que vimos, calor latente de fusión, y calor latente de vaporización, ¿ya? O L sub F y L sub B, ¿ya? Pero sublimación tiene que entender como tal el proceso, que es de sólido a gaseoso sin pasar por líquido, pero no les van a hacer preguntas específicas con relación a fórmulas de sublimación, ¿ya? Así que por eso igual tranquilos, ¿ya? Cuando pasamos de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, o sea, estamos pasando por fusión y vaporización, estamos siempre absorbiendo calor, ¿ya? Siempre es calor que estamos recibiendo, ¿ya? Y a medida que aumentamos el calor, entonces empezamos a pasar a un estado cada vez con más cinética o cada vez con más movimiento, ¿ya? Entonces eso tienen que tenerlo bien aplicado, ¿ya? Ese concepto de que a medida que uno absorbe calor, recuerden que el calor es energía transferida, siempre hablemos de energía, ¿ya? Cuando uno absorbe calor, recibe calor, entonces las moléculas de esta sustancia van a estar también con mayor movimiento, con mayor energía. ¿Por qué? Porque están recibiendo energía. El calor es energía. Entonces, como ustedes saben, las moléculas de una sustancia en estado sólido, cierto que están muy juntas, muy pegadas. Entonces van a estar, a medida que uno que absorbe calor, van a estar como cada vez en más movimiento hasta el punto de que ya esta forma que tienen no soporta tal movimiento y van a tener que cambiar de fase, cambiar de estado. Y a eso se le llama a estos cambios de fase. Entonces, ¿por qué? Porque ya no pueden resistir como esa estructura, entonces necesitan más espacio para el movimiento. ¿Se entiende? Entonces ahora ya tienen mucho más espacio para movimiento y ya están en un estado que les acomoda mucho más, que sería el estado líquido, ¿ya? Pero si uno empieza a aumentar el calor, ¿cierto? Recibir mucho más calor a esta sustancia, entonces va a llegar un punto en que le va a pasar exactamente lo mismo. Va a tener tanto movimiento en tan poco espacio que no va a ser un estado cómodo, por lo cual va a tener que otra vez volver a cambiar de estado a estado gaseoso y ahora sí va a tener como el espacio necesario para este movimiento de sus moléculas. ¿Se entiende? Y va a pasar exactamente lo mismo cuando nosotros cedemos calor, ya cuando sacamos calor del cuerpo o sacamos calor de la sustancia, ¿ya? Entonces a medida que sacamos calor,
quiere decir que estamos, ¿cierto?, entregando energía. Recuerden, calor, energía, siempre eso. Cuando sacamos energía, entonces estas moléculas van a estar como más lentos, ¿cierto? Como más cansadas, podríamos llamarlo así. Y va a llegar un punto en el cual van a estar tan lentos, ya tan lentos, en el cual van a tener que pasar a un estado más cómodo, que sería el estado líquido, ¿ya? Entonces ahora ya están en un estado mucho más cómodo para ellos. Luego, si empezamos otra vez a transferir energía, sacar energía, ¿cierto? Ceder calor, ceder energía, entonces va a pasar exactamente lo mismo hasta llegar a un punto en el que el estado líquido otra vez no va a ser el estado más cómodo, sino que tiene que ser un estado más estructurado, con mucho menos movimiento. Y ahí llegamos al estado sólido, ¿ya? Pero va a haber un momento, ya va a haber otro punto en el cual ya va a ser tan baja la temperatura o tan baja el calor que va, la energía que tengan sus moléculas, que prácticamente las moléculas van a estar en reposo, prácticamente van a estar quietas. Y justo es ese el punto en el cual vamos a decir que es la temperatura mínima. Y por eso lo llamamos menos 273 grados Celsius. ¿Lo ven que todo tiene sentido ahora? Si hubiese probablemente otro estado más abajo, quizás podríamos llegar más abajo. Ya. Y para arriba, bueno, para arriba no. Como que ya el estado gaseoso es como demasiado libre, entonces no va a haber como una temperatura máxima. Ya. Así que eso. ¿Alguna pregunta con este esquema? ¿Hay algún objeto, o mejor dicho, material que no le aplique esto? Que no le aplique qué cosa. Los cambios de estado, Cambio de fase. cambio de fase. Em, excelente pregunta. O que solamente le afecte uno, por ejemplo, de que cambie de sólido a líquido y nada más. Mira, excelente pregunta, porque la verdad es que no sabría si solo existe una sustancia que le pase esto, o algunas varias, o ninguna, ¿ya? Pero yo me imagino, por ejemplo, que esto también es muy bueno ubicar, ¿ya? Esta sustancia en temperatura ambiente. Por ejemplo, el agua en temperatura ambiente son más o menos 23 grados Celsius, ¿ya? 23 positivo. Entonces, 23 grados Celsius en temperatura ambiente, el agua va a estar obviamente, ¿cierto?, en estado líquido. Entonces como que está en un punto medio adecuado, justo, para que si nosotros le bajamos a más abajo de 0 grados Celsius se solidifique, ya pasa sólido, y que si es que nosotros lo aumentamos a más de 100 grados pueda pasar a gaseoso. Entonces está como una muy buena sustancia, ¿ya? Pero por ejemplo, algo que esté, no sé, en temperatura ambiente en estado sólido, como yo le estaba comentando que fuesen los minerales, entonces vamos a tener que recuerda, temperatura ambiente de 23 grados Celsius, o sea que a los 23 grados Celsius tenga estado sólido, entonces vamos a necesitar harta energía, ¿ya? Y harta temperatura también para poder pasarlo a estado líquido, y mucha más para poder pasar a estado gaseoso, ¿ya? Mucha más. Pero, por lo que yo he sabido, se ha logrado. No hay como una temperatura para arriba máxima, entonces se ha logrado, ¿ya? Obviamente quizás tengan alguna toxina esos gases de minerales, ¿ya? Pero vamos al otro punto de tener alguna sustancia gaseosa en una temperatura ambiente, como por ejemplo 23 grados Celsius, temperatura ambiente, tengamos algún gas, ya como por ejemplo el nitrógeno atmosférico, el ozono, creo que esos son otros también, son gases que en temperatura ambiente, junto con otros gases, en temperatura ambiente están en estado gaseoso. Entonces, cada uno de estos tiene su propio punto de condensación, por ejemplo, y también punto de solidificación. Entonces, ya, vamos a bajar la temperatura más abajo de 0 grados Celsius, ya va a pasar un punto en el cual se haga líquido, ya. Pero tendríamos que bajar mucho, mucho más para poder llegar a ser estado sólido, y quizá ahí está el tema. Quizá ya no podamos bajar más de 273, entonces quizás se mantenga en líquido y no pueda pasar a estado sólido, ya. Quizás son algunos gases que en temperatura ambiente pueden estar en estado gaseoso, ¿ya? Pero así en específico como decirte tal sustancia, no podría decirte ahora. Pero es una muy buena pregunta. Lo voy a buscar, de hecho, me pareció muy interesante. No sé si te respondí algo de la pregunta. Sí, gracias. De nada.
Ya, y también lo último, para ya pasar de diapositiva, voy a explicarle un poco esto, qué es lo que pasa con evaporación, pero específicamente con el agua, ya no con las otras sustancias, y es muy poco probable que le pregunten esto en la prueba, pero por cualquier cosa igual se las tengo que mencionar, ¿ya? Hay algo que ocurre con el agua, que una cosa es ebullición y otra cosa es evaporación. Cuando este caballero Celsius hizo la escala Celsius, ¿cierto? La escala de temperatura Celsius, puso en estado de fusión como temperatura 0 grados Celsius, ¿verdad? Y la temperatura de cambio de estado de líquido a gaseoso, que sería vaporización, en 100 grados Celsius, ¿verdad? Pero lo que va a pasar es que en 100 grados Celsius nosotros vamos a tener la ebullición del agua, ¿ya? Por eso es que si nosotros ponemos en el hervidor, por ejemplo, o en alguna tetera, va a empezar como a ebullir, como a soltar como estas pelotitas o burbujas de aire, ¿ya? Este líquido, ¿ya? Que sería el agua, y transformándose en gaseoso, en vapor, justo a los 100 grados Celsius, ¿ya? Justo a los 100 grados Celsius. Pero y eso llamaríamos ebullición, ¿ya? Entonces, para que dejemos ahí ese término, ebullición, 100 grados Celsius de líquido, de agua a vapor, gaseoso, ¿ya? Pero otra cosa es el término de evaporación. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos, por ejemplo, un vaso con agua, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en su escritorio o en la terraza o en algún patio o en el parque, y por ejemplo nosotros nos vamos, nos olvidamos del vaso y volvemos al otro día, quizá nosotros no pasamos de una temperatura de 0 grados Celsius o 100 grados Celsius, ¿ya? Pero a medida que va pasando el tiempo, va a evaporarse. El tiempo, o sea, el agua va a empezar a evaporarse y después cuando nosotros volvamos a ver el agua, como que vamos a ver que el agua bajó su nivel. Y quizás nosotros podamos servir el vaso lleno y después, no sé, en un caso extremo, o volvamos después de 3 días a ver el agua y el agua bajó un poco el nivel, pero no, la temperatura ambiente no aumentó de 100 grados Celsius para transformarse en vapor, ¿verdad? Para ebullir el agua como tal. Ni tampoco obviamente bajamos a menos de 0 grados Celsius para transformarse en hielo. Pero aún así bajó el nivel del agua. Y eso quiere decir que el agua se puede evaporar a cualquier temperatura, ¿ya? Vamos a decirlo a cualquier temperatura, ¿ya? Porque obviamente a los 0 grados Celsius se solidifica, ¿ya? Pero en temperatura ambiente el agua se evapora normalmente, ¿ya? Se transforma en vapor. No ebulle, ¿ya? No ebulle, porque la ebullición es a los 100 grados Celsius, pero sí puede evaporarse. Ustedes dejan ahí un vaso con agua y después de mucho tiempo pueden volver a verlo y ya quizás ni siquiera hay agua, ¿ya? Y no porque ebulló, sino que se evaporó, se transformó en vapor, ¿ya? Y eso pasa eh, como si fuese normal, ¿ya? Normalmente. Entonces, ¿entendieron la diferencia? Entonces, por ejemplo, si alguien les pregunta, que dudo que le pregunten esto en la prueba, ya en la PAES, pero igual se los tengo que comentar, ¿a qué temperatura se, por ejemplo, se evapora el agua? Y le ponen, no sé, alternativa 100 grados Celsius, 0 grados Celsius, o puede evaporarse en cualquier temperatura mayor de 0 grados Celsius. Entonces ahí debería ser eso, ¿verdad? Porque primero que todo en 0 grados Celsius pasa a sólido, entonces ya eso no podría ser. En 100 grados Celsius ebulle, ¿ya? Pero le están preguntando por evaporación. Entonces ahí evaporación puede ser incluso hasta en temperatura ambiente, ¿ya? Esa es la diferencia. Ambos, como dicen acá, ambos tienen en común que es un estado, un cambio de estado o cambio de fase de líquido a gaseoso, ¿ya? Pero en el agua, por lo menos, creo que en las otras sustancias también, no son en la misma temperatura, ¿ya? Entonces eso para que ahí lo puedan anotar. Y pasemos ahora, ya dejando un poco de lado el calor latente, su fórmula, calor latente de fusión, calor latente de vaporización, los cambios de estado, el agua, lo gráfico y todas esas cosas. Vamos a pasar a la última parte de la clase, que serían las transmisiones de calor, ¿ya? El calor, recuerde que también la energía transferida o energía en transferencia, como su misma palabra lo indica, es energía que se está transfiriendo, ¿verdad?
pero el tema es cómo se transfiere. Entonces ahora vamos a ver diferentes formas de transmisión, ¿ya? O de transferencia que puede tener el calor, ¿ya? Entonces ahí pongan como título transmisión del calor. Y vamos a tener tres formas que vamos a estudiarlas de transferencia de calor y luego vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Y con eso quedaríamos. Entonces, primero que todo tenemos la conducción, ¿ya? La primera forma de transmisión del calor sería la conducción. Entonces empezamos a leer. Suponga que una persona sostiene uno de los extremos de una barra metálica y que el otro extremo se pone en contacto con una llama, ¿ya? Como aquí, podemos ver en la imagen. Hay una barra de fierro, ¿ya? Una barra metálica, se pone un mechero, una llama calórica, ya, fuego, ya digamos el fuego, y una persona sostiene uno de estos extremos de la barra metálica y el otro extremo se pone en el fuego, ¿ya? Esa sería la imagen, el ejemplo. Los átomos o las moléculas del extremo calentado, este extremo que tiene fuego, por la llama, adquiere una mayor energía de agitación, ¿verdad? Lo que estábamos conversando, cuando ponemos calor a algo, calor, transferencia de energía, le estamos transfiriendo energía. Por tanto, las moléculas de esa sustancia van a tener más energía para poder moverse, para poder estar quizás con mayor velocidad. Entonces podemos decir que tienen una mayor energía de agitación. Ya todo eso es lo mismo. Ya. Parte de esta energía se transfiere a las partículas de la región más próxima a dicho extremo. O sea, si es que aquí tenemos el calor, entonces este calor, ¿cierto? Perdón, si acá tenemos un fuego, entonces este fuego le va a transferir energía, le va a dar calor a la barra metálica, pero específicamente a este extremo, ¿ya? Entonces las moléculas que estén en este extremo van a tener esta energía de agitación, van a estar con mucho más velocidad, con más energía, ¿ya? Pero los que están totalmente al otro extremo, todavía no tienen ese cambio de energía, no tienen esa agitación, ¿ya? Pero sí a estas moléculas que están más próximas al fuego, ¿ya? Entonces parte de esta energía se transfiere a las partículas de la región más próxima a dicho extremo. Y entonces la temperatura de esta región también aumenta, ¿ya? Cada vez que nosotros nos acercamos a la llama estaría un poquito más caliente, ¿ya? ¿Por qué? Por esto mismo, porque sus moléculas están con mayor energía. Este proceso continúa a lo largo de la barra y después de cierto tiempo, la persona que sostiene el otro extremo ya va a empezar a percibir, ¿cierto?, una elevación de temperatura en ese lugar. ¿Por qué? Porque ya la temperatura, o mejor dicho, la energía de sus moléculas de esta barra metálica ya empieza a pasar al otro extremo de la barra metálica. Ya empieza a chocar todas estas moléculas y se empieza a propagar hasta el otro extremo de esta barra. Entonces, por tanto, hubo una transmisión de calor, ya podemos decir que hubo una transmisión de calor a lo largo de la barra, que continuará mientras exista una diferencia de temperatura entre ambos extremos, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre este cuerpo va a tender, ya va a tener una tendencia a poder estar siempre en una misma temperatura, ¿ya? Eso también lo vimos en equilibrio térmico. Se recuerdan que cuando nosotros poníamos un cuerpo que tenía temperatura 50 grados Celsius y otro cuerpo que tenía temperatura 30 grados Celsius y los ponemos en contacto, ¿cierto? Siempre van a tender a estar en un equilibrio térmico. El que tenía más energía o más temperatura le va a traspasar en forma de calor energía al otro cuerpo que tenía menos para poder alcanzar un equilibrio térmico. Entonces este cuerpo va a tender a lo mismo, a llegar a un equilibrio térmico en todas sus moléculas o en todas sus partes. ¿Ya? Entonces esta transmisión de calor va a continuar mientras exista una diferencia de temperatura. Observamos también que esta transmisión se debe a la agitación de los átomos de la barra, transferida sucesivamente de uno a otro átomo, sin que estas partículas sufran ninguna traslación en el interior del cuerpo. Este proceso de transmisión del calor se denomina conducción térmica. Entonces, a todo lo que yo les he estado mencionando anteriormente, con relación a esta barra metálica, ya que primero que todo empieza con calor en una zona, ya en un extremo, ese extremo empieza a agitar las demás moléculas empiezan a agitar a otras moléculas y así hasta llegar al otro extremo, hasta que podamos tener equilibrio térmico. Entonces todo ese fenómeno o todo ese proceso se va a llamar conducción térmica, ¿ya? ¿Por qué conducción térmica? Porque si ustedes pueden observarlo, la temperatura,
¿ya? O el movimiento de las partículas, que sería la temperatura, por concepto sería lo mismo, se está conduciendo de un extremo a otro. Se está conduciendo de un lugar a otro lugar en un mismo cuerpo. Entonces a eso se le llama conducción térmica. Y la mayor parte del calor que se transfiere a través de los cuerpos sólidos es transmitida de un punto a otro por conducción. O sea, siempre que nosotros vayamos a ver ya que un cuerpo sólido, un cuerpo en estado sólido, tenga en un lado mayor energía o mayor temperatura y en otro lado todavía no llega ese cambio de temperatura, entonces siempre va a ser transmitida de un punto a otro en un mismo cuerpo por conducción. ¿Ya? Por conducción. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, cuando uno va a tomar té, ¿cierto? Y pone la cuchara, ¿cierto? Para revolver el té y todo el tema. Entonces siempre va a haber una conducción, ¿ya? Conducción. Por lo mismo, ¿ya? O cuando uno pone una cuchara para el sartén, para revolver la sopa o sacar la sopa, todo eso también, conducción, cuerpo sólido, ya en esa cuchara o el cucharón va a traspasar la temperatura o la energía de una molécula de un extremo del cuerpo a otro extremo, ya, hasta que ocurra un equilibrio térmico, ya, y eso se le llama conducción, ya. Entonces, eso, así, todos estos términos no tienen fórmula ni nada. Ya todo lo de transmisión del calor son solamente términos, solamente definiciones que tienen que ustedes entender. ¿Ya? Así que se entendió conducción. Cuando ustedes hablen de conducción o les digan o lean de conducción térmica o conducción del calor como forma de transmisión del calor, siempre conducción asocienlo a sólido. Conducción, sólido. ¿Ya? Así como para tener una palabra clave. Luego, esta era la más larga, ¿ya? Estas son cortitas. Luego la radiación sería un poco, un poco más simple en el sentido de que no hay tantas cosas que hagan radiación, ¿ya? Y casi siempre va a ser el mismo ejemplo, ¿ya? Es el proceso, o radiación, como forma de transmisión del calor, es el proceso mediante el cual el calor se transfiere por medio de ondas electromagnéticas, ¿ya? Recuerden, ondas electromagnéticas, recordamos un poco de ondas que no necesitan de medio para poder propagarse, ¿ya? O sea, ondas que pueden viajar en el vacío. Por tanto, la fuente más evidente de energía radiante o de energía en radiación es el Sol, ¿ya? Entonces siempre, casi siempre el ejemplo por excelencia de radiación va a ser el Sol, ¿ya? Ni la conducción ni la convección pueden intervenir en el proceso de transferencia que hace llegar su energía térmica a la Tierra. ¿Por qué no? La conducción, recuerden que era por sólido, ¿ya? Sólido. Y vamos a ver después que convección tiene que ver más con los otros estados, líquido, gaseoso, ¿ya? Pero si recordamos en el espacio o en el vacío también se le llama, no hay moléculas, no hay sustancias, no hay medio de propagación. No es sólido, no es líquido, no es gaseoso, no hay nada, ¿ya? Entonces, por lo mismo, no podemos usar las moléculas como forma de medio de propagación. No podemos usar las moléculas como un medio para poder propagar algo. Entonces, esto se va a hacer mediante las mismas ondas electromagnéticas, ¿ya? Y por ahí se va a enviar esta información, ¿ya? Esta información que sería el calor, ¿ya? Sin embargo, cuando entra en juego un medio material, ya como cuando ya el sol o los rayos del sol empiezan a llegar a la Tierra, ahí ya empiezan a entrar en juego un medio material porque ya entran a la atmósfera y todo eso. Entonces ahí la transferencia de calor que se puede atribuir a la radiación generalmente es pequeña en comparación con la cantidad que se transfiere por conducción y convección. Entonces, podríamos decir que fuera de la Tierra, ya en el vacío, en el espacio, la forma de transmisión de calor sería por las ondas electromagnéticas, ya a través de lo que nosotros conocemos como rayos ultravioletas y otros rayos, ya. Pero todo esto sería radiación, ondas electromagnéticas, ya. Pero ya cuando llega a la Tierra, ya cuando pasa a la atmósfera, ahí ya toda esa radiación ya se queda atrás, ya. Y por eso es que también nosotros podemos seguir vivos. Más adelante, en unas clases de más adelante, también vamos a hablar sobre eso. Porque está la capa de ozono, que nos protege de los rayos ultravioleta y todo el tema, ¿verdad?
Pero ya cuando llega a la Tierra y empieza a transferirse, perdón, cuando llega a la Tierra y empieza ya a traspasar la atmósfera y todo eso, ya la transmisión de calor ya no va a ser por radiación, sino que va a empezar a ser o por conducción o por convección, ¿ya? Entonces por eso casi el único ejemplo que vamos a tener como tal de radiación sería el Sol, ¿ya? Y fuera de la Tierra, es importante. Recuerden, cuando ya llega a la Tierra ya es por conducción y convección, ¿ya? Y por último ya sería convección, ¿ya? Entonces, recapitulación, conducción sería por estado sólido, ¿ya? Recuerden, una barra metálica, cuchara, etc. Radiación sería sin medio de propagación, como el vacío, y el ejemplo por excelencia, el Sol, antes de llegar a la Tierra, los rayos del Sol. Y ahora vamos a ver el tercero, que sería por convección, que serían los otros estados de la materia, ya líquido y gaseoso. Ya, entonces empezamos a leer. Cuando un recipiente con agua, por ejemplo en la imagen, es colocado sobre un mechero, ¿ya? La capa de agua del fondo recibe calor por conducción, ¿ya? La capa de agua del fondo recibe calor por conducción. Por consiguiente, el volumen de esta capa aumenta y por tanto su densidad disminuye, haciendo que se desplace hacia la parte superior del recipiente para ser reemplazada por agua más fría y más densa, proveniente de tal región superior. ¿Ya? El proceso continúa con una circulación continua de masas de agua fría hacia abajo, movimientos que se denominan corrientes de convección. ¿Ya? Así el calor que se transmite por conducción a las capas inferiores se va distribuyendo por convección a toda la masa del líquido, mediante el movimiento de traslación del propio líquido. ¿Ya? La mayor parte del calor que se transmite a través de los fluidos y gases es por convección térmica. ¿Ya? Lo voy a explicar. Pongan atención aquí a la imagen. ¿Ya? Está esta recipiente con agua, está el mechero y está la llama. ¿Ya? Esta llama calentaría este recipiente con agua por medio de conducción. ¿Ya? ¿Por qué de conducción? Porque el recipiente, si uno ve el recipiente como tal, sería un objeto sólido, ¿verdad? Entonces empieza a hacer todo este movimiento de su molécula, agitación molecular, particular y todo el tema de todo el recipiente, ¿ya? Entonces empieza a generar ese calor y obviamente como la llama está por abajo, la mayor cantidad de calor siempre va a ser también por abajo, ¿ya? Entonces piensen en esto. Las moléculas de agua que están en la base del recipiente, o sea, que están más abajo, empiezan a calentarse, ¿ya? Y a medida que se van calentando, entonces, obviamente, se van a ir como disminuyendo su densidad, ¿ya? ¿Por qué disminuyendo su densidad? Porque pueden pasar, están como a punto de pasar a gaseoso, ¿ya? Todavía no están pasando a gaseoso, todavía están en líquido, ya todavía no están pasando a gaseoso, pero están como a punto. Entonces, cuando está ya en ese momento, su densidad aumenta. Y cuando la densidad aumenta en sustancias de estado líquido, siempre va a quedar lo más denso arriba y lo menos denso abajo. ¿Ya? Recuerden que yo en las clases anteriores les dije este ejemplo con el agua y el aceite. Recuerden que el aceite es más denso que el agua. Y si es que nosotros mezclamos agua y aceite, ¿qué es lo que queda arriba? El aceite, ¿verdad? Entonces con esto es lo mismo. Cuando empieza a calentarse la base del recipiente, cuando las moléculas de la base o de las moléculas de abajo del agua empiezan a calentarse, empiezan a aumentar su densidad y por tanto empiezan a irse hacia arriba, como aumenta su densidad. Como empiezan a ir hacia arriba, le van a quitar el espacio a las moléculas de arriba, que van a estar más frías porque están más lejos del calor, y entonces van a hacer como un intercambio, ¿ya? Entonces vean aquí la imagen. Estas moléculas que están en la base están empezando a calentarse y por tanto a ir hacia arriba por la densidad, porque aumenta su densidad. Entonces, como empieza a ir hacia arriba, por este aumento de densidad, empieza a decirle a las moléculas que están arriba y que están más frías, hagamos un cambio y ustedes vayan para abajo, ¿ya? Entonces ahí hacen ese cambio. Las moléculas que están arriba bajan y las moléculas que están abajo suben por la densidad, ¿ya? Y en este proceso, ya primero que todo, también hay una transmisión de calor desde estas moléculas que están calientes a las moléculas que están frías por convección. Y segundo, también hay una transferencia de calor por misma conducción por la llama que está abajo, ¿ya? Entonces habrían como dos transmisiones de calor al mismo tiempo, ¿ya? Tanto de convección
que sería por el mismo agua, por la misma sustancia líquida, y porque están pasando hacia abajo, y obviamente como está caliente la base, están también calentándose por conducción, ¿ya? Y eso sería lo que pasaría en este recipiente con agua, ¿ya? Y lo mismo como le había dicho antes, la mayor parte del calor que se transmite a través de los fluidos serían sustancias en estado líquido, ¿ya? La mayor parte del calor que se transmite a través de fluidos y gases es por convección térmica, ¿ya? Entonces, recapitulación, la conducción, pónganle conducción flechita sólido, transmisión de calor, conducción sólido, luego radiación en el vacío, pongan flechita en el vacío, ¿ya? Entre paréntesis sol, porque es el mejor ejemplo, ¿ya? O rayos del sol. Y en convección, pongan ahí flechita fluidos y gases, ¿ya? O estado líquido y gaseoso, ¿ya? Eso, ¿alguna pregunta? Algo que tengan duda, recuerden conducción sólido, radiación en el vacío, ¿ya? Entre paréntesis sol o rayos del sol, y convección, fluidos y gases, o estado líquido y estado gaseoso, ¿ya? Serían como estado sólido conducción, estado líquido y gaseoso convección, y ningún estado radiación, ¿ya? Como ningún estado, o sea, ningún estado de la materia, vacío, radiación, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Sí. Ya, súper. Entonces pasemos ahora a los ejercicios, ¿ya? Y con esto ya quedaríamos listos. Entonces, primer ejercicio y les doy un minuto para que lo puedan resolver. ¿Ya? ¿Alguien iba a hablar? No me equivoqué, profe. Ah, ya, no te preocupes. Ahí pueden hacerlo, tienen un minuto. Y ahí me dicen la alternativa correcta. Recuerden, fórmula. ¿Ya?
Ya. ¿Cómo le fue? ¿Pudieron llegar a algo, resolver algo? ¿Llegaron a alguna alternativa? ¿O necesitan un minuto más? Ya, 30 segundos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Pudieron? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? Martín, Aidan. ¿Sí? ¿No? ¿O lo hacemos todos juntos? Porfa. Ya. Ya, vamos a verlo. Ya, este igual estuvo complicado, ¿ya? Lo sé, lo admito. Fui un poco pesado. Ya, pero te va a quedar súper claro cuando lo veamos. ¿Ya? Entonces, vamos leyendo. Una sustancia de 20 gramos, ¿ya? Primero que todo, 20 gramos, ahí lo van anotando. Masa, ¿ya? Está a 0 grados Celsius en su fase líquida. Y entonces ahora podemos ver que, primero que todo, puede ser agua, quizás no, ya porque en 0 grados Celsius ya empieza a transformarse en hielo, ¿verdad? Puede quizás ser otra, otra sustancia, ¿ya? Es calentada en forma uniforme, ya es calentada en forma uniforme, ¿ok? De modo que su temperatura varió de la forma mostrada en el gráfico de la figura, ya, entonces tenemos que ver el gráfico. De acuerdo a este gráfico, el calor específico y les dan la unidad de medida que necesitan ver este calor específico en calorías partido en gramos por grado Celsius de esta sustancia en su estado de gas es, entonces, primero que todo, ¿qué es lo que le preguntan? ¿Qué es lo que ustedes tienen que buscar? Calor específico. El calor específico, ¿cierto? De acuerdo a este gráfico, el calor específico es, entonces, primero que todo tienen que saber cuál es la fórmula de calor específico, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál es la fórmula de calor específico? Ya, pero si no se acuerdan, esperan aquí, si no se acuerdan, vean las unidades de medida que les dan. Calorías, calorías partido en gramos por grado Celsius. Recuerden siempre ver eso. En una clase pasada, no me acuerdo si fue la pasada o la antepasada, pasó lo mismo. Ya les pueden dar la unidad de medidas, ¿ya? Y eso le está soplando la fórmula. Porque miren acá, ¿qué cosa se mide en calorías? ¿Qué se mide en calorías? El calor, ¿verdad? El calor habíamos dicho que se mide en calorías o en joules. Entonces, tienen calor. ¿Qué se mide en gramos?
La sustancia. La masa de la sustancia, recuerden, masa de la sustancia, y que se mide en grados Celsius, La temperatura. la temperatura, ¿ya? Temperatura o, que ahí también se tienen que recordar un poco de la fórmula, variación de temperatura, ¿ok? Variación de temperatura. Entonces, ¿lo ven? No era tan necesario saber la fórmula de memoria para poder responder el problema, ya que les daban aquí una pista. Entonces aquí ustedes ya pueden completar la fórmula que calor específico es igual a calor partido en masa por variación de temperatura. ¿Ya? Súper, muy bien. Ahora nos preguntan cuál es el calor específico, pero en el estado de gas, y que tenemos que ver cómo varía su temperatura en el gráfico. Vamos al gráfico entonces y vemos primero que todo los dos ejes. Acuérdense, es lo primero que tenemos que ver. Ya vemos también en qué se miden calorías y grados Celsius, justo en lo que nos piden. Y la masa también está en gramos. Entonces, estaría todo bien. Ahora solo observemos. Entonces, primero podemos ver acá que partimos del 0 grados Celsius, ¿ya? 20 gramos, dice una sustancia 20 gramos está a 0 grados Celsius en su fase líquida. Y aquí estamos en 0 grados Celsius, ¿verdad? Recuerden, temperatura, la mínima temperatura aquí en los positivos sería 0. Ya si pasara esto más abajo, ahí estarían los negativos, ¿ya? Pero esto es 0. Entonces aquí empieza con 0 con 20 gramos. Y a medida de que aumenta su temperatura, que cambia de fase y todo eso, ¿hay alguna variación en la masa? No, ¿verdad? Siempre esa masa mantiene los 20 gramos, ¿ya? A pesar de que aumenta su temperatura, a pesar de que cambia a gaseoso o a sólido o lo que sea, siempre va a ser siempre los 20 gramos, siempre esta misma masa. ¿Ya? Entonces, primero que todo, ya tenemos la masa que va a ser constante y que serían 20 gramos. ¿Ya? Ahora tenemos que ver qué es lo que pasa en el estado gaseoso. Vayámonos al estado gaseoso. Nos dicen que en 0 grados Celsius, o sea, en esta temperatura, tenemos líquido. ¿Ya? Entonces ahí nos dicen que están aumentando el calor, ¿cierto? De 1000 en 1000, miren, 1000, 2000, 3000. Entonces aumentan el calor. A medida que aumentan el calor, también está aumentando la temperatura. Miren, de 0 pasa a 40, ¿cierto? Ahí está aumentando, aumentando. Y llega al punto de 40 en el cual, a pesar de que aumentamos el calor, la temperatura se mantuvo constante. ¿Y esto qué nos indica? ¿Qué nos indicaba una temperatura constante? ¿Se recuerdan? Miren aquí, estamos en líquido, ¿cierto? Aumentamos el calor, aumenta la temperatura, llegamos a 40 grados Celsius y vemos que a pesar de que aumentamos la temperatura, se mantiene constante perdón, a pesar de que aumentamos el calor, se mantiene constante la temperatura en 40. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? ¿No es durante el cambio de fase? Exactamente, súper bien. Entonces, cuando se mantiene la temperatura, hay un cambio de fase. Hay un cambio de fase. ¿Lo ven? Y siempre en un cambio de fase, la temperatura se mantiene constante. Entonces aquí el cambio de fase estuvo en 40 grados Celsius. ¿Ya? Y se mantuvo constante. Entonces ahora cambiamos de fase y llegamos nuevamente hasta los 2000 calorías, ¿ya? En el calor. Y ahora otra vez ya empezamos a aumentar. Entonces este cambio de fase, obviamente como le estamos añadiendo calor, está pasando de líquido a gaseoso, ¿cierto? Si le estamos aumentando el calor, tiene que pasar de un estado con menos cinética a un estado con más cinética, ¿cierto? Con más movimiento, gaseoso. No podría pasar a sólido, ¿verdad? Entonces aquí está, justo aquí está el cambio de fase, de líquido está pasando a gaseoso, y ya en este punto ya está totalmente gaseoso, por tanto ya tenemos todo que a medida que aumentamos el calor, ahora sí aumenta la temperatura efectivamente, ¿ya? Entonces, lo que nos piden a nosotros es el calor específico de la sustancia en su estado de gas, o sea, en este momento, en su estado de gas, ¿ya? Entonces,
vamos a ver, primero que todo, tenemos la masa. Si tenemos la masa, serían 20 gramos, ¿cierto? No varió, siempre se mantuvo constante los 20 gramos. Tenemos la variación de temperatura en estado gaseoso. Recuerden, ¿tenemos alguna variación de temperatura en estado gaseoso? Algo que nos indique en variación de temperatura. Miren aquí, tenemos de 40 y pasamos a 120. Entonces aquí hubo un cambio de temperatura que estuvo en gaseoso, ¿cierto? Desde 40, que es este, que está en gaseoso, porque ya pasamos el cambio de fase, hasta 120, que también nos indica aquí una temperatura, tenemos una variación. Y esta variación sería 120 menos 40, ¿cuánto sería? 80. 80. Entonces la variación de temperatura en estado gaseoso fue de 80. Lo ponemos aquí, 80. Ahora, ¿cuánto calor hubo? ¿Ya? Variación de calor. ¿Cuánto calor yo agregué desde los 40 hasta los 120? 1000. 1000, ¿cierto? No pudo haber sido 3000 porque 3000 es desde el principio. Desde el principio hubo 1000, 2000, 3000. Pero desde que empezamos a gas hasta esta variación de temperatura, yo aumenté 1000 calorías. 1000 calorías. Entonces ahora, si nosotros resolvemos esto, aquí le quitamos este 0, 0, simplificamos los 0, luego simplificamos el 8 en 10, aquí sería 5, aquí sería 4, y nos quedaría 5 dividido en 2 por 4, 8. Y 5 partido en 8 serían 0,625. Y sería la alternativa C, como aparece aquí. La letra C. ¿Se entendió? ¿Sí? Estaba complicado, de verdad. Había que entender algunas cosas, ¿ya? Pero me pareció un buen problema, un buen ejercicio, para poder ponerlo aquí, porque estamos usando harta materia, ¿ya? Tanto la materia que fueron de las clases anteriores, por calor específico, ¿ya? Y esta materia que es con cambio de estado, ¿ya? Cambio de fase, ¿ya? Entonces recuerden aplicar todo, 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 ¿ya? Voy a eliminar y pasamos a la última pregunta, que ya es mucho más cortita, y terminamos, ¿ya? Así que denle con esta 30 segundos, es muy fácil, así que 30 segundos y lo revisamos, ¿ya? Ya, ¿pudieron llegar a algún resultado? Estoy entre D y A. Entre D y A. Ya, D
D o A, dice Martina también. Martín A. Amaro Ripetti D. Ya, bien, me gusta esa seguridad. Amaro ahí. D. Mayúscula encima, listo. Ya, escojan una. D o A. Ahí que Martina puso D o A. Y Aidan también ahí. Escojan alguna. D. Ya, D. 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 Se decidieron por D. Ya. Ya, muy bien. Sí. Era la respuesta D. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a revisarlo. ¿Ya? Primero que todo, es un proceso donde la sustancia libera calor al exterior. Condensación. ¿Cuál es, desde dónde hasta dónde vamos? ¿Desde qué estado hasta qué estado? Siempre vean eso. Condensación, Líquido gaseoso. ya, sería al revés, ¿cierto? Desde gaseoso a líquido. ¿Verdad? Sí. Lo otro sería evaporación. Condensación sería de gaseoso a líquido. Entonces, cuando pasamos de gaseoso a líquido, de un estado en el cual tenemos mucha mayor cinética, mucho mayor movimiento entre las moléculas, a un estado en el que tiene mucho menos, ¿cierto? Aunque igual tiene, pero menos que gaseoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que absorber energía, absorber cinética o liberar. Si estamos pasando de un estado de mayor energía a menor energía, tenemos que liberar o recibir. Liberar. Liberar, ¿verdad? Entonces, así liberando la energía, podemos pasar a este estado en el cual tenemos menos energía, ¿ya? Que sería líquido. Y eso sería la condensación. Entonces, ¿es un proceso donde la sustancia libera calor, libera energía al exterior? Sí. Por lo tanto, uno, verdadero. Dos, ¿corresponde al cambio de la sustancia desde el estado líquido al estado sólido? No, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál sería ese cambio de líquido a sólido? ¿Se recuerdan? ¿Alguien? ¿De líquido a sólido? Solidificación. Solidificación, ¿cierto? De líquido a sólido, solidificación, ¿ya? Vaporización es de líquido a gaseoso, ¿ya? Así que esta sería falso, ¿ya? Luego, 3. ¿Corresponde al proceso inverso de la vaporización o ebullición? Verdadero, ¿cierto? Porque la ebullición es de líquido a gaseoso y la condensación es de gaseoso a líquido. O sea, sería el proceso inverso. Entonces sería verdadero 1 y 3, por tanto sería la alternativa D. Súper. ¿Alguna pregunta? Súper bien con esa respuesta. ¿Algo que quieran consultar? ¿No? Cualquier cosa lo pueden hacer por el correo o por el WhatsApp. ¿Sí? ¿Tenía alguna pregunta? ¿Alguna duda? Que yo me confundí. Me pensaba que la evaporación era la condensación. Ah, sí. No, no te preocupes. Ahí es al revés solamente. Bueno, para eso está la diapositiva que estaba atrás. Justo esta. Mira, esa. Esa muy buena fotografía. Estudien esta ya. Les voy a subir este PowerPoint hoy día mismo. Ya. Así que eso sería. Ya. Muchas gracias por ver la clase y recuerden el sábado el taller de las 10 de la mañana, creo 10:30, de sueño. Ya que tiene que ver cómo dormir y cómo estar mejor y todo eso que es súper importante. Ya. Así que eso. Cuídense, nos vemos la próxima semana y que tengan un muy buen fin de semana, ¿ya? Estudien y mucho éxito. Chao, profe. Chao, chao.